Iniciar oración. Dios los bendiga grandemente. Estamos en un día más de victoria. Vamos a leer la palabra en Colosenses. Vamos a empezar en el capítulo 1. Vamos a ver varias porciones. Colosenses capítulo 1. Empezamos a leer del 4, 5 y 6. Y la palabra de Dios dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este primer párrafo vemos que nos está planteando, que nos está diciendo que la esperanza que está guardada o reservada para nosotros en el cielo provoca o causa la fe en Cristo Jesús y el amor que tenemos o que tienen a todos los santos. Fíjense el versículo 5, a causa de la esperanza, dice, habiendo oído de vuestra fe, a causa de la esperanza. Pero esta esperanza que está guardada en los cielos está provocada por la palabra verdadera del Evangelio. Y esto tenemos que tener bien en claro, pues no es palabra de hombre, no es palabra de una historia, no, es la palabra verdadera del Evangelio. No es una historia, sino es la palabra de Dios verdadera, que produce, que ha producido y que ha guardado esa esperanza en los cielos, que en nosotros provoca o causa esa seguridad, esa fe. Ahora bien, porque también tenemos que en Romanos específicamente nos dice, la palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que al escuchar, que eso es también, al escuchar la palabra de Dios, produce en nosotros esa seguridad, esa fe. Como Abraham escuchó por primera vez la palabra de Dios y en él se ha producido esa fe, esa seguridad. Primer punto. Segundo, del mismo párrafo, dice en el versículo 6 que ha llegado hasta vosotros. Quiere decir que tú la has escuchado. Así como a todo el mundo llegó esta palabra de verdad, el Evangelio de verdad, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y después dice, y lleva fruto. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta bien presente. Lleva fruto. La misma palabra lleva fruto. Es decir, no es que nosotros tenemos que crear el fruto.
la misma palabra lleva el fruto, y no solamente que lleva ese fruto, sino que crece en vos, en mí y en todos los que creen. Dice, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día que tú has comenzado a oír, y aunque sea una mínima parte, a conocer la gracia de Dios, desde ese momento ha llevado fruto tanto en vos y ha crecido en vos. Esa es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo lo que nosotros pensamos. Todo lo que no comentamos, Dios lo discierne, la misma palabra lo discierne. Acuérdense y tengan bien presente esto de que ya estamos y estás llevando fruto. La palabra está llevando fruto. Primeramente está llevando fruto en tu vida, está haciendo fruto para tu vida, para luego, después, mostrar al exterior los frutos de su gracia y de su amor para contigo. Saltamos unos versículos y vamos a la oración que Pablo hace. Y vamos a empezar a leer del versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12, el otro párrafo que vamos a estar evaluando o analizando. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y acá fíjense que hay un detalle muy importante. Dice, dando gracias al Padre. Esto quiere decir aquí que Él, como vos y como yo, como todos, tenemos entrada libre, gratuita, a estar en la presencia del Padre, a orar al Padre, a hablar con el Padre. Es un acceso ya que ha ganado nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, que dice que nos hizo aptos, y a vos, no importa qué es lo que te esté pasando, Él te ha hecho y te hará y te seguirá haciendo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, que tú ya estás heredando, ya sos un heredero o coheredero, como Pablo a veces lo dice, de los santos en luz. Versículo 13. El cual, ¿de quién está hablando? Del mismo Padre, porque ya lo nombró anteriormente. El mismo Padre nos ha librado, escucha bien esto y léelo, grábatelo. Dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Sos libre de toda potestad de las tinieblas. Y fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. Volvemos a leerlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
ya toda potestad de la tiniebla van a usar todo elemento para hacerte creer que ellos tienen dominio sobre vos. Pero razoná, léelo, grabalo y vas a ver que Él mismo acá, el Padre, Dios de nuestro Señor Jesucristo, te ha librado de esa potestad. Te ha librado de las potestades de las tinieblas, no importa cómo se llame. Te ha librado de toda potestad de las tinieblas. Y te trasladó al reino de su amado Hijo. Te trasladó al reino de Jesucristo. De lo que Él hizo, de su obra en la cruz del Calvario. Y ahora en el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora, ¿de quién está hablando? Ese en quién o de quién está hablando ese versículo ya es de su Hijo, es de Cristo Jesús, que por su obra en la cruz del Calvario, nosotros, vos, yo, todos los que creemos tenemos redención por su sangre. Y no solo eso, sino que ha perdonado todos tus pecados. Ha perdonado todos los pecados, dice. Bien, seguimos con otro párrafo. Versículo 15 del Colosenses capítulo 1. Él, dice Él, seguimos hablando de Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. ¿Por qué lo hace el primogénito? Porque es el centro. Él es el único, es el verdadero. Seguimos leyendo, versículo 16. Porque en Él, dice, y explica por qué es el primogénito también, fueron creadas todas las cosas, todas. Acá no dice algunas sí, otras no. Dicen fueron creadas todas las cosas en Cristo Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible o invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, reitero, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, versículo 17, nuevamente acá, sigue hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, nuevamente reitera, Él es el único primogénito de entre los muertos, para que en todo, escuchaste bien, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué está destacando acá? Acá está destacando que Él es el centro de todo, Cristo es el centro de todo.
Acá no soy yo el centro de todo, no sos vos el centro del mundo, o como a veces dicen, el ombligo del mundo. No, acá nosotros no contamos, nosotros somos, como dice, el cuerpo. Somos la iglesia. Él es el centro. Él es la cabeza. Acá no hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. No. Esos son solamente herramientas para que la iglesia crezca conforme al corazón de Dios. Pero Él es el único primogénito. Él es el centro. Por eso el Evangelio trata de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el centro, ese es el fundamento inicial. No podemos sacar ese fundamento. Donde no se esté predicando la obra de Cristo Jesús, no es un evangelio verdadero. Donde el fundamento no sea la obra de Cristo Jesús y su resultado, no es el verdadero evangelio. Vamos al 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo. No en la iglesia, en Cristo. Él es la cabeza y, como dice, la unción se derrama por las barbas de Aarón y pasa por todo el cuerpo. Él es la cabeza, Él es la unción, Él es el centro de esta predicación y de toda predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Acá ya estamos viendo resultados, aunque ya lo vimos también en el anterior, en el versículo 14, uno de los resultados de la obra de Cristo. Esto es importante que nosotros tengamos, que conozcamos los resultados de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Uno de los resultados, como leímos en el 14, es la redención por su sangre y el perdón de pecados. En el versículo 20, otro de los resultados dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya tenemos otro resultado de la obra de Cristo. Y, versículo 21, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Acá viene otra reconciliación con Él, con el Padre. La reconciliación por medio de su muerte en su cuerpo de carne, dice. Nosotros fuimos reconciliados, nuestra mente fue reconciliada, porque antes éramos enemigos en nuestra mente, dice. Al pasarnos al reino de Jesucristo, al reino de su Hijo, ya nuestra mente no es enemiga,
de Dios. Tenemos dos resultados también muy puntual hablando de la mente, que en el versículo 13, otro resultado que se me había olvidado, que es: nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Toda obra de las tinieblas ya no tienen potestad sobre tu mente, porque en el versículo 13 mismo te está diciendo: y te trasladó al reino de su amado Hijo. Ya estás en otro reino y tenés que pensar con esa nueva mente que antes era enemiga, pero ahora ya no lo es. Ese es el punto. Por la obra de Cristo. Y algunos piensan y predican que es un proceso. Esto no es un proceso. Esto es el primer milagro en tu vida. No es un proceso, es el primer milagro que cuando creíste, Dios, por la obra de Cristo Jesús, ha hecho en tu vida. Es un milagro, porque cuando después también le dice a ellos: no se alegren, porque atan, desatan, echan fuera demonios. No, alégrense porque están escritos en el libro de la vida. Y ese es el mayor milagro, que a veces no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta por prédicas que nos dicen que esto es todo un proceso. Por prédicas de que yo tengo que ganar y yo tengo que hacer para ganarme todo eso. Pero acá la palabra es palabra, no te estoy leyendo otra cosa. No te estoy leyendo un libro. No estoy trayendo puntos de psicología, de sociología y de otras ramas del estudio. No, esto es cristocéntrico. Acá no hay mezcla. Acá es la palabra viva y eficaz la que se te está dando. Entonces seguimos. Versículo 22. Estábamos. En cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y esto, acá tenés que tener también bien claro, la obra de Cristo Jesús, cuando Él está diciendo en su cuerpo de carne, que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, esa obra fue para presentarte a vos, a mí, a la iglesia, delante de Él mismo, irreprensible y santos y sin manchas. En la obra de Cristo Jesús, como otro resultado, ya van unos cuantos resultados solamente en estos párrafos. Este resultado del que estamos hablando, que es que por su muerte te reconcilió y te hizo santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Él lo hizo. Él dio su vida para que vos seas santo, sin mancha e irreprensible. Ahora me vas a decir,
Claro, pero yo tengo que ser santo. A ver, vamos a suponer, aunque no tengo saco hoy, pero vamos a suponer que yo tengo un saco. Vamos a suponer que yo tengo un saco. Y te pido a vos, que me estás escuchando, que me saques el saco. Vos, obediente, me sacás el saco. Entonces quedo así en camisa. Pero bueno, en el transcurso de los días, de los meses, de los años, y a mí me agarra y empiezo a orar, como muchas veces vos orás, y te digo a vos nuevamente, ¿me sacás el saco? Por favor, sacame el saco. ¿Vos qué respuesta me vas a dar? La respuesta que me vas a dar va a ser, hace un año te lo saqué. Aquella vez ya te lo saqué. No lo tenés. No puedo sacarte algo que ya te saqué. Y esto es lo mismo con la obra de Cristo Jesús. Él lo hizo una vez y para siempre. Él, todos estos resultados que estamos viendo, que la palabra nos está diciendo, ya son una realidad. Ya son una realidad en tu vida. Ya no pidas más que te saque el saco. Ya no te pidas más que te haga bueno, que te haga sin manchas, que seas irreprensible delante de Él. Porque Él ya lo hizo hace más de 2000 años atrás, en la obra de Cristo Jesús. Ese es el resultado. Él ya lo hizo. Y con esto finalizo. El versículo 23 de Colosenses capítulo 1 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá lo que te está diciendo es que todos esos frutos que estuvimos leyendo, todos esos resultados, toda la obra de haber escuchado la palabra viva y eficaz que está creciendo en tu vida, que te está dando fortaleza en tu vida, no tengas duda de ella, porque la palabra es enviada por Dios y es, como te dije, es viva y es sabia para cada uno de nosotros. Y esa es la misma que te está diciendo: hay una esperanza en los cielos esperándote. Hay una seguridad. No dudes. Ese es el llamado o la solicitud última que nos está diciendo Pablo en estos versículos. Hasta ahí va a ser la palabra de hoy. Dios los bendiga grandemente